gobierno trabaja en Ciudad Victoria el plan urbanístico que lo tiene diseñado para entregar viviendas a las familias que fueron desalojadas por las invasiones al norte de Guayaquil. Un sueño para muchos, pero que aún se ve inalcanzable. En el sector de La Ladrillera, al noroeste de Guayaquil, se construye Ciudad Victoria, un complejo urbanístico que servirá para albergar a las personas que por años invadieron sectores como Monte Sinaí, un cambio que comienza a levantarse. En estas 110 hectáreas que comprenden Ciudad Victoria se realizan los trabajos en el sistema de recolección de aguas lluvias, aguas servidas, en el sistema general de electricidad y sobre todo en la preparación del terreno. Hay 3 empresas involucradas en este proyecto: Carvajal y Asociados, que ha trabajado en diferentes proyectos urbanísticos por más de 30 años, BASF, empresa de químicos para la construcción, y Dicoplan, quienes también trabajaron en la construcción del puente de San Vicente. Siendo un sistema industrial y por tanto eficiente, puede ser aplicado para vivienda económica, vivienda de interés social, pero también para su casa o para la mía. Esta casa, al ser de muros portantes, se comporta como una caja de fósforos que cuando hay un sismo está cerrada por todos los lados y se mueve el suelo, pero a la casa no le pasa nada. La meta es edificar 10 casas por día. Lo que vamos a hacer es montarnos aquí plantas de hormigón, vamos a optimizar el sistema. Aunque el proyecto ya está en marcha, todavía existen dudas entre quienes adquirieron un terreno ilegal. La verdad es que de dónde vamos a sacar $120 y hasta el mes de agosto tenemos que tener $600 en el banco y no tenemos, niña. Las personas reubicadas tendrán 2 opciones: comprar un departamento con 2 cuartos, baño, sala, comedor, cocina y patio en una casa dúplex, donde cada familia tendrá su propio espacio, o adquirir una vivienda individual con similares características a la de los departamentos. Necesitamos aislamientos térmicos, aislamientos acústicos, que nos protejan de todo lo que es el medio duro en el que las personas pueden vivir. Y siguen desalojando aquí, y yo no sé cómo que uno tiene que cambiarse y aún las viviendas no están. ¿Dónde nos vamos a ir con todas las cosas? ¿Qué, alquilar otra casa? El costo de los inmuebles será de aproximadamente $12.000. El Ministerio del Ramo entregará a los interesados un bono de $7.500. Diana León, 24 horas. Justamente para hablar sobre este tema nos acompaña el ministro ingeniero Walter Solís, ministro de Vivienda. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Sin duda el tema de las invasiones no solamente es un tema de sacar una persona y poner la otra. Alrededor de las invasiones hay una cantidad de problemas que pasan por el tráfico ilegal de personas, por el tráfico ilegal de tierras y también algunos aros de corrupción. Pero básicamente otorgarle una vivienda suplementaria es lo principal. Mientras veía el reportaje recordaba que un concejal de Guayaquil decía que no había espacio donde poder hacer este proyecto y que era su más grande preocupación, que dónde se iban a instalar las viviendas para darle a estas personas. Ese concejal era de Alianza País. Entonces, nos hemos quedado sin desayunos de 24 horas muy a la espera de su visita, ministro, para que nos diga exactamente hay espacio, no hay espacio y cómo lo vamos a solucionar. Bien, buenos días, muchas gracias, buenos días a los televidentes. Efectivamente, María Josefa, el proyecto de vivienda Ciudad Victoria nace de una intervención del señor presidente el día 28 de diciembre del año pasado, 2010, donde dice, bueno, hasta este día existieron invasiones en Guayaquil, en el país, y desde ahí en realidad hay un proceso donde usted ve que ya la prensa no comunica, no nos dice que hay nuevas invasiones, porque esta zona es zona de seguridad, por ejemplo, ¿no? Hasta que podamos decir, el tema de invasiones, usted sabe que es un tema que viene desde los años 70, ya cuando se pobló el suburbio oeste, los Guasmos, y luego viene después de la perimetral, pues hacia el norte de Guayaquil, Mapasingue, todos estos sectores, ¿no? Pero había que ponerle un corto. Y en este caso el gobierno nacional, el economista Rafael Correa, determinó no más invasiones en el país, no solo en Guayaquil. Y lo hemos determinado de una manera técnica, de una manera científica también, porque no solo es cuestión de hacer el anuncio, también buscar los mecanismos para parar esto. Exactamente. Primero con una zona de exclusión, se declararon 9.200 hectáreas como zona de que no va a haber ningún asentamiento, ubicándolo como línea referencial el trasvase, el canal del trasvase de aguas a la península.
Segundo, con elementos técnicos como la fotografía aérea, tenemos restituciones aerofotogramétricas de antes del anuncio del presidente y después del anuncio del presidente, y no solo de Guayaquil, tenemos de varias provincias del Ecuador, tenemos un organismo técnico, el Instituto Geográfico Militar, que hace este trabajo, pero de una manera técnica. Sí, absolutamente. Ustedes le hicieron un muy buen seguimiento a todo este proceso realizado por el IGM, y luego tenemos una acción en campo, que es la georreferenciación y determinación de las familias que exactamente estuvieron ahí al anuncio del presidente para esa reubicación. Ajá, y entonces estando ahí, y si tenemos un número determinado de familias que necesita urgentemente una vivienda, ese número, como sabemos, no es estático, va a crecer o va a disminuir en la medida que a la gente no le guste el proyecto. Claro. Yo escuchaba, pues, decía, bueno, ¿y dónde vamos a estar? Pues están asentados de una manera ilegal en estos sectores, por eso se llaman invasiones. No los estamos desalojando, les estamos dando una oportunidad de reubicación, pero si esa oportunidad de reubicación no les satisface, pues tendrán que buscar otras alternativas. Estamos haciendo una depuración de esa base de datos. Tenemos alrededor de 3.600 familias determinadas de una manera técnica, no sé si podemos enfocar. Nosotros tenemos fotografías antes del anuncio del señor presidente, en el 2010, justo en diciembre del 2010, y luego la misma zona, María José. Tenemos fotografías después del anuncio del presidente, donde no es que hubieron nuevas invasiones, lo que hubieron son las mismas familias que estaban en el sector, que tenían un terrenito, dijeron, bueno, si va a haber casa para todos, pues le doy a mi hijo y a los 3 hijos una casa, o sea, ese beneficio del gobierno. Para ser opcionados del proyecto. Exactamente, pero nosotros teníamos esto, la georreferenciación. Esta georreferenciación y fotografía aérea que nos permite determinar hasta una piedra de 3 centímetros donde estaba antes del anuncio del presidente y luego del anuncio del presidente. Con eso hemos realizado una depuración. Hay muchas familias de estas también que han sido beneficiarios ya del bono de la vivienda en Manabí, en otras provincias, y que en realidad si fueron beneficiarios del bono, pues deben usar esa vivienda para la que fue el objeto construirla, ¿no? Para que vivan ellos. ¿Este proyecto de vivienda en cuántas provincias van a darse al mismo tiempo? ¿O primero va a haber una aquí y luego de un tiempo en otra? Bien, este es un trabajo en conjunto con las autoridades locales. Lo estamos haciendo el día de mañana, ya lo vamos a hacer en Babahoyo, lo estamos haciendo, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial en Santo Domingo, lo estamos haciendo en El Oro. Básicamente en las provincias de la costa donde hemos tenido este problema de las invasiones. Claro. Básicamente. ¿Va a iniciar ya? Estamos en esos procesos. El día de mañana, por ejemplo, ya en Babahoyo, con la alcaldesa de Babahoyo, le vamos a entregar las fotografías aéreas con un plan de ordenamiento territorial. En concreto, si estamos marzo del 2011, ¿cuándo más o menos estarían listas estas viviendas? Bueno, hay un cronograma. Sí, ojalá, y usted hacía referencia pues a que algún concejal nuestro mismo decía dónde vamos a ubicar las familias. Precisamente, con el proyecto de vivienda que hemos realizado, son más de 205.000 viviendas construidas en los 4 años del gobierno. Dentro de esto tenemos la reactivación de un banco importante, un banco que estaba olvidado, que es el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. A partir del año 2009, en el último trimestre, hubo la disposición del señor presidente de repatriar esos fondos de la RIL, que estaban en el extranjero, financiando proyectos en el extranjero, para que vengan a financiar nuestros proyectos. El año pasado generamos 120 millones de dólares en proyectos a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y uno de esos es Ciudad Victoria. Y Ciudad Victoria está en la misma zona de exclusión, en la misma zona de las invasiones, un proyecto de 102 hectáreas que estaba programado construirse en 4 años. Tenemos que acelerar esos tiempos, al menos. Bueno, es un proyecto de 8.000 viviendas, que en los 4 años se va a terminar las 8.000 viviendas, pero tenemos que acelerar, por ejemplo, este año 800 viviendas para las primeras 800 reasentados, y en un año y medio, pues a partir del anuncio del señor presidente, pues estarán las 3.600 familias reasentadas. Las que quieran acceder a este bono de reasentamiento, las que no deseen, pues acceder. Tenemos otras opciones. ¿Y qué estructura mínima tiene o máxima tiene esta vivienda en Ciudad Victoria? La vivienda en Ciudad Victoria, primero, ¿cuánto mide? María José, tiene todos los servicios básicos. Tiene infraestructura, calles, aceras, bordillos, tiene agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energía eléctrica, telefonía, tiene áreas públicas, áreas verdes, tiene escuelas, colegios. El señor presidente ha dispuesto que ahí se asienten escuelas, colegios, como estamos haciendo. Por ejemplo, en plan socio vivienda Guayaquil tiene el nuevo Vicente Rocapuerto, el plan construido por el gobierno.
Y lo más importante, estas viviendas de $12.000, con el bono que nosotros estamos entregando a las familias, pagarán alrededor de $60 mensuales. ¿Qué es sin entrada? Bueno, hay una pequeña entrada para aquellos que puedan dar una entrada. Estamos analizando eliminar este proceso de entrada de estos $600 que decía que es el 5% del valor de la vivienda. Y se lo puede correr al tema de las cuotas mensuales, que subirán $5. Digamos que alguien de los $600 de entrada, estamos hablando de $60 mensuales, ¿por cuánto tiempo? 12 años promedio, dependiendo de la tasa de interés, porque depende también de la institución financiera. ¿Una casa que mide tanto? Una casa alrededor de 40 metros cuadrados, con posibilidad de crecimiento. Bueno, pero es una casa básica. La Organización Mundial de la Salud determina que una casa básica al menos de 36 metros cuadrados. Nosotros hacemos vivienda de 40 metros cuadrados, que es una casa que tiene sala, comedor, 2 dormitorios, en este caso 3 dormitorios, pero tiene la posibilidad de crecimiento y un crecimiento ordenado. Le damos nosotros a las familias los planos aprobados por el municipio para un crecimiento ordenado. Mire, yo le voy a decir, la familia lo puede pagar. La familia en este momento está pagando solo por el consumo de agua $1 diario, que es un tanque de 55 galones, que se lo vende $30 mensuales. Solo por consumo de energía eléctrica. De su casa propia, claro. La energía eléctrica, de una manera ilegal, con 2 cables que se cuelgan, los terratenientes les cobran $30 mensuales. En estos 2 rubros pagan $60 mensuales. Solo pagando en esto las tarifas de la dignidad y las tarifas sociales, pagarán $10 mensuales por estos mismos consumos, pero de una manera regular. Hemos estado conversando que este problema de las invasiones es el centro de muchos negocios ilegales, y ese, por ejemplo, el tráfico ilegal y la venta ilegal de servicios básicos es uno de ellos. El gobierno todavía tiene una deuda pendiente con la sociedad, porque una cosa es decir hasta aquí las invasiones y punto, y otra cosa es decir hasta aquí las invasiones y vamos a enjuiciar a todas las personas que han jugado con la esperanza de la gente vendiendo cosas ajenas, como son los servicios públicos que le pertenecen al Estado. El único y visible traficante de tierras, el señor Valerio Estacio, que fue detenido, ya salió. Coincidentemente, muy cerca de las elecciones de la consulta popular, que la verdad es que yo no sé si le convenga o no, más bien me parece, mi opinión personal, mientras la pueda decir, me parece muy negativo, pero para sacar el problema y erradicarlo, también hay que romper esos círculos. ¿Qué se está haciendo para eso? Bueno, corresponde a otras instancias ya al tema legal. Al tema legal, por supuesto. Nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde dentro de este proyecto, pero se han tomado opciones como gobierno. El tema, por ejemplo, de las denuncias de la Fiscalía, todo este proceso está en manos ya de quienes les corresponde. Se lo pregunto, porque en el camino, cuando usted vaya a desarrollar todo este proyecto, que ojalá realmente le deseo muchísima suerte, porque se oye muy bien y está bien que sí sea para la gente que más necesite, pero en ese camino a usted le van a aparecer esos obstáculos. Sí, por supuesto, no, y estamos dispuestos pues a todo este tipo de situaciones y llevarlas adelante. Si hay que tomar acciones legales, las estamos tomando en algunos de los casos. Recién el día de ayer salió una publicación, un diario importante, por el tema de otro proyecto que estamos desarrollando de alrededor de 17.000 viviendas, que es el Plan Sociovivienda, pero donde estamos tomando también las acciones legales. Nosotros no hacemos nada sin que lo que corresponda de acuerdo a la ley. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por estar con nosotros. Estamos muy pendientes de su proyecto, especialmente este tema de Ciudad Victoria, cerca de una gran zona de problemas que ha tenido aquí en Guayaquil. Y cuente con nosotros, nos encantaría acompañarlo para llegar a la culminación del éxito de su proyecto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, siempre.